Ok, muy bien. Vamos a hablar de los síndromes en psiquiatría y vamos a hablar de la historia clínica. El primer síndrome va a ser el síndrome depresivo. El síndrome depresivo tiene tres criterios mayores, que son la tristeza o humor depresivo, la anedonia, que es la pérdida o disminución de la capacidad de disfrutar, y la fatiga. Y la fatiga, pues ante el mínimo esfuerzo, el paciente tiene desinterés, o sea, siente cansancio con el mínimo esfuerzo. Esos son tres criterios mayores. Con un paciente que tenga estos tres criterios mayores, lo convierten en un paciente con un episodio depresivo grave. Paciente que tenga tristeza, anedonia y fatiga, lo convierte en un trastorno depresivo grave. Junto con estos tres síntomas, hay síntomas o criterios menores dentro del síndrome depresivo. ¿Cuál es? La alteración del sueño. Alteración del sueño lo estamos viendo desde el punto de vista si el paciente está con aumento del sueño o con disminución del sueño. Hay pacientes depresivos que duermen más de la cuenta y otros pacientes que tienen dificultades para dormir. Dificultades para dormir en la noche y con somnolencia durante el día. Alteraciones del apetito, de igual manera, puede ser aumento del apetito o disminución del apetito. Hay pacientes que con depresión aumentan el apetito y aumentan de peso. Otros pacientes que por la depresión disminuyen su ingesta calórica y disminuyen de peso también. Ideas de minusvalía. Estas son ideas sobrevaloradas relacionadas con sentirse menos o sentirse inferior que el resto de los demás seres humanos. Si está recibiendo clases, se podría sentir como menos inteligente que el resto de compañeros, o menos capaz en relación a sus compañeros de trabajo, o menos eficiente en relación o el menos querido en relación a sus hermanos, o el menos inteligente en relación a sus familiares. Ideas de minusvalía. Ideas de culpa, sobrevaloradas también, están relacionadas estas ideas de culpa, como por ejemplo, en las ideas relacionadas con que hice algo y me salió mal, o dejé de hacer algo y por culpa de no haberlo hecho, pues se murió mi abuelo, se murió mi tía, se murió mi mamá, mi papá, choqué el carro, no me salió ese trabajo, etcétera, etcétera. Ideas de culpa. Ideas de vergüenza. Ahí con las ideas de vergüenza, pues tenemos pacientes que de repente se avergüenzan de lo mal que cantan, de lo mal que se visten, o sea, exageradamente. Es otra idea sobrevalorada. Molestias físicas inespecíficas. Algunos pacientes con depresión pueden tener dolor de cabeza, pueden sufrir de contractura muscular, pueden sufrir de eh, aumento de peso, disminución de peso, por ahí. Aislamiento social es otro síntoma de la depresión. Y aquí el paciente pues se aísla de su familia, se puede aislar de sus amistades, de sus compañeros y la gente nota un cambio. Ideas de muerte podrían estar acompañadas con o sin ideación suicida. Ya cuando hay ideación suicida, el paciente ya está pensando cómo hacerse daño. El intento suicida también es otro síntoma del síndrome depresivo. Falta de iniciativa, que podría estar relacionado también con este tema de la anedonia, de la fatiga. Entonces el paciente tiene poca iniciativa. Falta de iniciativa, por ejemplo, en hacer alguna tarea, en bañarse, en asearse, en cambiarse. Sensación de incompetencia que iría de la mano con las ideas de minusvalía por sentirse que no es suficientemente bueno en algo. Irritabilidad. La irritabilidad se presenta tanto en la manía, en la ansiedad, como en el síndrome depresivo. Entonces aquí la irritabilidad puede estar asociada a la depresión, a la tristeza, como parte del síndrome. Aburrimiento
También pocas cosas le alegran, pocas cosas lo entretienen. Pueden estar viendo con la demás familia, estar viendo una película o estar viendo una serie y el paciente está aburrido o recibiendo clases o en el cine o viendo alguna actividad. Desconcentración es otro síntoma relacionado con la depresión, el síndrome depresivo. Bien, por regla general, vamos a ver, se tendría que pensar en un síndrome depresivo en función del grado de disfuncionalidad que provoca esta enfermedad al paciente. Hay episodio depresivo leve, moderado y severo. Algunas veces se ha relacionado con el número de síntomas. 4 síntomas hace un episodio depresivo leve, 6 síntomas hacen un episodio depresivo moderado y 8 síntomas podrían hacer un episodio depresivo grave. También la gravedad del cuadro depresivo va a estar en función del impacto en 3 aspectos importantes de la vida del sujeto: a nivel personal, a nivel familiar y a nivel social. ¿Qué tanto afecta este cuadro depresivo, por ejemplo, en el cuidado de sí mismo, la higiene corporal, el cambio de ropa, el cuidado de su entorno donde vive, el cuidar, por ejemplo, el cuidarse en el sentido de evitar, pues, poner en riesgo su vida, el cuidarse al momento de cruzar la calle, al momento de conducir, porque eso también puede hablar de una gravedad. Por ejemplo, si el paciente dice, me quiero morir y me voy a tirar un carro y para que me atropelle, voy a agarrar mi carro, como me decía una paciente hoy, voy a agarrar mi coche y me voy a estrellar, y esa es una ideación suicida. Ahí estamos viendo el grado de disfuncionalidad a nivel individual. A nivel familiar, ¿qué tanto le afecta a la familia el comportamiento, el aislamiento, el descuido personal, el llanto, la tristeza, el riesgo suicida en este paciente, cómo afecta a la familia? Y desde el ámbito social o laboral o académico, ¿cuál es el impacto que tiene este cuadro depresivo en su labor como empleado, en su labor como estudiante o en su labor como vecino? Este es el síndrome depresivo. ¿Preguntas hasta ahí, muchachos? Doctor, yo tengo una pregunta. O bueno, vamos a seguir hablando del síndrome depresivo de todas maneras, ¿verdad? Ahorita ya esta es la última diapositiva del síndrome depresivo. Dime. Ok. Es que, por ejemplo, yo he escuchado bastante el dicho que dice que persona que se va a matar no lo habla. Y ahora, yo tengo una experiencia personal con un familiar en la que estuve hablando con él y todo y le pregunté directamente y él me dijo que sí, o sea, nunca lo hizo ni nada, pero no sé qué tan cierto es eso de que si no lo dice, no lo va a hacer. Si lo dice, no lo va a hacer. Eso es uno de los tabús que hay en cuanto al tema de ideación suicida o intento suicida o conducta suicida. Lamentablemente no es cierto. El paciente, aún el paciente que está decidido a quitarse la vida, va a dar señales. Por ejemplo, ¿qué posibles señales de un paciente con ideación suicida? Por ejemplo, eh, Ángel y yo nos llevamos bien, somos buenos amigos. Yo le preguntaría a Ángel, Ángel, ¿qué sentiría si yo me muero? O si un día yo no existo, o si yo me voy lejos, estaría falta. Esto ya está dando un indicio. O de repente yo tengo una gorra que es mi gorra favorita y Felipe es mi amigo y Felipe sabe que es mi gorra favorita, entonces yo le puedo decir un día a Felipe, Felipe, te regalo esta gorra para que pase lo que pase, si me llega a suceder algo en mi vida, pues tengas con qué recordarme. Entonces estoy dando otro indicio. Por ejemplo, un día de estos me voy a matar y nadie se va a dar cuenta, o sí, yo esta vida ya no la quiero. Estas son señales que el paciente con riesgo suicida nos está dando. Entonces es bien importante tomarlo en consideración, porque el paciente que dice que se va a matar puede intentar quitarse la vida. Si un paciente intentó suicidarse hace un año,
Es mentira que no lo va a volver a intentar hacer. Probablemente, si hay una situación que supere su capacidad de afrontamiento, lamentablemente este paciente con riesgo suicida se va a intentar hacerlo. Entre más intentos suicidas una persona tenga, entre más gestos suicidas una persona tenga, mayor riesgo de que un día de estos sí lo lleve a cabo y sí lo complete. Entonces hay que tener cuidado con eso. O un paciente que se corte superficialmente las muñecas, o que se tome 4 o 5 multivitaminas o 4 acetaminofén. Sabemos que no se va a matar, que no son dosis letales, pero tal vez el paciente no sabe eso, nosotros como médicos sí. Entonces vamos a tener que valorar eso como cualquier acto suicida, ya sea que se hiera superficialmente las muñecas o las piernas con una gilet, con las uñas, con una navaja, con un cuchillo, aunque no tenga filo, pero se intentó lastimar. Eso es igual de importante como aquel que se toma 20 pastillas de fluoxetina o 40 pastillas de carbamazepina. Hay que tener cuidado en ese aspecto. Ok, gracias, doctor. Ok, muy bien. ¿Alguna otra pregunta del síndrome depresivo? No. Ok, muy bien. El síndrome maníaco es la contraparte. El síndrome maníaco, los dos síntomas principales del síndrome maníaco es la euforia, es la alegría exagerada, por un lado, y la otra podría ser, además de la euforia, podría ser la irritabilidad. La euforia podría ser una alegría patológica exagerada sin aparentemente un estímulo en este paciente, o que el estímulo que desencadena esta euforia es pequeño. Por ejemplo, si el doctor Cruz es paciente bipolar y se gana un viaje de aquí a Islas de la Bahía por dos días, no tres, ¿cómo es que dicen ellos? 2 noches, 3 días, algo así. Entonces se lo ganó el doctor Cruz y a raíz de que de que se ganó eso, se siente el hombre más afortunado, se siente rico, se siente poderoso, que va a ser dueño de Islas de la Bahía o que va a ser dueño del Henry Morgan o de algún otro hotel de por allá. Entonces ya eso es exagerado. La euforia es una alegría exagerada. La verborrea, ¿qué es la verborrea? Es hablar rápido, de forma veloz. A veces la mente piensa mucho más rápido de la capacidad que tiene la lengua para moverse. Entonces, la verborrea es hablar rápido. Junto con estos síntomas de la euforia y la verborrea tenemos la fuga de ideas. ¿Qué significa esto? Que el paciente va cambiando de un tema al otro en cuestión de minutos en una plática. La fuga de ideas está relacionado y está en este momento está hablando del síndrome maníaco, de repente pasa una mosca y comienzo a hablar de la mosca, de repente ahí habla Luis y comienzo a hablar con Luis, de repente estornuda Jorleni, entonces yo comienzo a platicar con Jorleni y voy cambiando de un tema a otro a lo largo de la conversación. Esa es fuga de ideas, varios temas a la vez sin terminar ninguno. Grandiosidad o ideas de grandeza es lo que les mencionaba yo con el doctor Cruz. Cuando se gane ese viaje a Isla de la Bahía, comienza a decir pues de que él va a ser el, el dueño de Roatán porque le avisaron que se había ganado un premio y que ese premio es para darme las llaves de la ciudad y tomar posesión de ese reino, y comienza el paciente maníaco con muchas ideas de grandeza. Fácilmente se irrita. El paciente con manía muchas veces no tolera la contradicción, no tolera que le contradiga, entonces fácilmente se enoja y en ese enojo, en esa irritabilidad fácil puede volverse agresivo. Hiperactividad. ¿Qué es la hiperactividad? La hiperactividad es el aumento de la actividad dirigida a un fin. Es el deseo, la hiperactividad es el aumento de la actividad dirigida a un fin, pero lamentablemente comienza varias tareas y no termina ninguna. Prodigalidad.
que es prodigalidad, es regalar cosas. Entonces de repente el doctor Cruz comienza con un cuadro maníaco, entonces le dice a Kerlin que le va a regalar los 30 puntos de la clase. Entonces ahí le regala los 30 puntos de la clase. El doctor Cruz viene y de repente le dice a Yorleni que le va a regalar el examen no, a Gustavo, porque Gustavo está conmigo. Entonces le dice el doctor Cruz le dice a Gustavo que le va a regalar la pauta del examen que va a poner al final de la rotación. Entonces eso es la prodigalidad. El paciente anda regalando cosas propias y ajenas. O invita a todos ustedes el día de hoy, no vamos a tener clases, sino que nos vamos a ir a almorzar a la Hacienda Real, o nos vamos a ir a almorzar a Finca Angus, etcétera, etcétera. Aumento de la vitalidad. El paciente tiene también insomnio. El paciente con síndrome maníaco tiene insomnio. Y este insomnio pues está relacionado con poca necesidad del sueño. Entonces se puede acostar a la 1 de la mañana y se puede levantar a las 3 de la mañana como que se ha dormido 8 horas. Y se pone a hacer ejercicio, y se pone a nadar, y se pone a correr, y a hacer pechadas, y a hacer pesas, como parte de la cuadro maníaco. Autoestima elevada también está ahí muy relacionado con lo que es la idea de grandeza o la grandiosidad. Agilidad mental está relacionado muchas veces con lo que es la fuga de ideas. Aquí el paciente pues tiene muchas ideas, muchos planes, pero no termina ninguno. O sea, puede planearse, por ejemplo, hacer algún proyecto, algún negocio y tiene toda la idea, pero lamentablemente no lo va a poner en práctica. Aumento de la familiaridad es que hable con mucha confianza con personas que realmente no conoce, como que si lo conociera de largo tiempo. Entonces ahí también es un síntoma del síndrome maníaco. Conducta desinhibida, que de repente comience a coquetear, comience a hablar cosas muy personales, comience a desnudarse, a tocarse, a seducir. Es una conducta desinhibida y también va muy relacionado con la hipersexualidad. Varias parejas o varias relaciones sexuales en un solo día. Ok, muy bien. ¿Preguntas en relación al síndrome maníaco? No, doctor. No, pues. Ok. El síndrome psicótico. ¿Cuántos días necesitamos para poder hablar de un síndrome maníaco? Podemos al menos una semana de síntomas maníacos o 4 días si la gravedad es tal de que amerite hospitalización. El otro síndrome es el síndrome psicótico. Para el síndrome psicótico solo necesitamos un tan solo síntoma evidente para poder decir este paciente está psicótico. Un síntoma del síndrome psicótico es, por ejemplo, la conducta inadecuada, conducta desorganizada o conducta bizarra. ¿Qué podría ser esto de conducta inadecuada, conducta bizarra? Por ejemplo, la conducta inadecuada es el doctor Cruz, que lo miran aquí dando clases con su camisita bien planchada, con sus lentes, y de repente dentro de unos meses miran al doctor Cruz cruzándose ahí por la Facultad de Medicina, todo chuco, desaliñado, barbón, descalzo, con un saco de mezcal en las espaldas, recogiendo chapitas o recogiendo bolsas de agua azul. Entonces ahí esa es una conducta desorganizada o inadecuada. Es un criterio menor, es un criterio no evidente. Un criterio bastante evidente de síndrome psicótico es la idea delirante.
las ideas delirantes de cualquier tipo, de persecución, de daño, de referencia, de grandeza, místicas religiosas, erotomaníacas, ideas nihilísticas, ideas de bancarrota, todo ese tipo de ideas son delirantes, están fuera de la realidad y ese es un criterio claro y evidente de un síndrome psicótico. Alucinaciones de cualquier tipo, alucinaciones visuales, alucinaciones auditivas, olfativas, gustativas, táctiles. En psiquiatría, las alucinaciones más frecuentes que más se relacionan con enfermedades mentales son las alucinaciones auditivas incompletas y las auditivas completas. Son menos frecuentes las alucinaciones visuales. Y es bien raro tener alucinaciones gustativas, olfativas o táctiles en psiquiatría. Cuando tenemos un paciente que diga que siente malos olores, que siente como toques eléctricos, sensaciones eróticas en la piel, en el cuerpo, entonces podríamos pensar que este paciente, una, o tiene esquizofrenia, o dos, tiene una cuestión orgánica que hay que descartar. La risa inmotivada es otro criterio menor. La conducta alucinatoria, como el paciente que está hablando solo. Los soliloquios, que es hablar solo, hablar en solitario, monólogo. Ese es el síndrome psicótico. ¿Preguntas, chicos? ¿Estos serían criterios menores todos o hay mayores? Criterios mayores de síndrome psicótico son las ideas delirantes y las alucinaciones. Un paciente que esté con una idea delirante de persecución, de daño, de referencia, está psicótico. Un paciente que mire cosas que nadie más vea o que escuche voces que más nadie escuche es un síndrome psicótico. Criterios menores serían los soliloquios, la conducta alucinatoria, la risa inmotivada y la conducta inadecuada. Okay. Con un síntoma, con una idea delirante que un paciente tenga, está psicótico. Con una alucinación visual o una alucinación auditiva que el paciente tenga, está psicótico. No hay un tiempo de evolución. El ejemplo más claro de la psicosis es la esquizofrenia. Doctor, Mándeme. ¿cuál sería la diferencia entre o sea, qué es lo que diferenciaría entre las alucinaciones con la conducta alucinatoria? Pues realmente no, o sea, el paciente te puede decir, vaya, ahí hay un meme en las redes sociales que de repente dice, le dice el psiquiatra al paciente, escucha voces, y ahí aparece en la imagen una voz que le dice, dile que no escuchas. No, no escucho, doctor. Entonces, puede ser que el paciente no me diga que está escuchando voces, que está viendo cosas, pero yo lo estoy viendo en la observación. Yo veo que el paciente está viendo un punto fijo, yo estoy viendo que está hablando solo, yo estoy viendo que se ríe, como que si estuviera riendo con alguien, como si estuviera hablando con alguien, que está viendo un punto fijo, como que se pone algodones en los oídos para no escuchar, o empieza a escupir, o se empieza a tapar la nariz, como que si estuviera sintiendo un mal olor, y nadie está sintiendo ese mal olor. Entonces, ahí estamos viendo que el paciente está psicótico. Entonces, no es que hay una diferencia, sino más bien que la conducta alucinatoria, si yo la veo en un paciente, definitivamente el paciente está psicótico, pues, aunque no me lo diga. Lo estoy viendo, no está hablando conmigo, sino está hablando con alguien que no existe. Ahí. O sea que la conducta, nosotros miraríamos en el paciente y las alucinaciones, el paciente afirmaría verlas. Algo así. Exactamente, correcto. La conducta alucinatoria, yo estoy viendo al paciente que está hablando solo. Yeah. Entonces, yo lo veo. Este paciente está psicótico. ¿Preguntas, chicos? No, pues. Ok, síndrome de ansiedad
Este es bastante amplio, hay varios trastornos relacionados con la ansiedad, síntomas motores, síntomas de hiperactividad vegetativa, síntomas de hipervigilancia. Son tres grandes grupos del síndrome de ansiedad. Dentro de los síntomas motores que un paciente con ansiedad puede sentir está el temblor, contractura muscular o sensación de agitación, tensión o dolor de los músculos, inquietud, fatigabilidad fácil. Dentro de los síntomas de hiperactividad vegetativa tenemos dificultad para respirar o sensación de ahogo, palpitaciones o taquicardia, sudoración o manos frías y húmedas, boca seca, mareos o sensación de inestabilidad, náuseas, diarrea, otras molestias abdominales, sofocos o escalofríos, micción frecuente, dificultad para deglutir o sensación de nudo en la garganta y síntomas de hipervigilancia, sensación de que algo malo va a suceder, respuesta de alarma exagerada, dificultad para concentrarse o mente en blanco, dificultad para conciliar el sueño o la irritabilidad. Si ven aquí también está la irritabilidad presente. Entonces, en el paciente con ansiedad, dependiendo cuáles son los síntomas que predominan, así vamos a diagnosticar. Si, por ejemplo, el paciente lo que más predomina en él son las preocupaciones, la sensación de que algo malo va a suceder, la sensación de alarma exagerada, dificultad para concentrarse asociado a síntomas motores, yo podría decir que el paciente tiene 6 meses de evolución esta sintomatología, que es un trastorno de ansiedad generalizada. Si lo que el paciente tiene en el último mes es dificultad para respirar, sensación de ahogo, palpitaciones, taquicardia, sudoración, manos frías, más síntomas de neurovegetativos, acompañados de alarma exagerada, con una sensación de nudo en la garganta, probablemente yo diga que este paciente tiene un trastorno de pánico. Si este cuadro de ansiedad se asoció o se asocia a un paciente que vivió un desastre natural como un secuestro, una violación, una inundación, un derrumbe, un terremoto, entonces estamos hablando que probablemente tenga una reacción de estrés agudo, si es menos de 29 días, o un trastorno de estrés postraumático si la sintomatología se prolonga por más de 30 días. ¿Preguntas del síndrome de ansiedad, chicos? No, doctor. Ok. Síndrome de agitación. Este es un síndrome que aparentemente acompaña a la depresión, acompaña a la psicosis, puede acompañar a la manía. Y algunos de estos síntomas de la agitación ya lo hemos visto en los otros síntomas. Por ejemplo, la inquietud motora, que es el aumento de la actividad, pero no está dirigida a un fin en específico. Esto se convierte en la inquietud motora o el síndrome de agitación se convierte en una urgencia psiquiátrica porque el paciente puede provocar riesgo para sí mismo y riesgo para las demás personas. Hiperactividad, que es el aumento de la actividad, siempre al igual que la inquietud motora, pero la diferencia entre la inquietud motora y la hiperactividad es que la hiperactividad tiene aumento de la actividad dirigida a un fin. Lamentablemente el paciente comienza muchas tareas pero no termina ninguna. Este paciente con síndrome de agitación puede tener fuga del entorno o fuga geográfica, es decir, que sin decirle a nadie puede agarrar calle. El doctor Cruz está dando clases a ustedes y de repente ustedes ven que se levanta el doctor Cruz y se sale. Y después miran en las noticias que la familia del doctor Cruz anda preguntando que a dónde está, que si lo han visto, que por favor se comuniquen. Y el doctor Cruz aparece dentro de una semana, todo hecho leña, todo golpeado allá por Ciguatepeque. Y a todo caminando. Verborrea es hablar rápido. El paciente con agitación puede tener verborrea. La agresividad verbal, insultar de puro gusto a la persona o con justificación. Agresividad física. Ese es el síndrome de agitación.
¿Preguntas hasta ahí, chicos? No, doctor. Síndrome confusional agudo o delirium es otro de los síndromes. Esto no lo vamos a ver en psiquiatría, esto lo vamos a ver en las salas de medicina interna, de neurocirugía, de quemados, en renales. Y el síndrome confusional agudo o delirium, la causa principal es orgánica, ya sea una falla renal, una falla hepática, una hipoxia, una hipoglicemia, un derrame cerebral, etcétera, etcétera, etcétera. El paciente va a tener como características de este síndrome confusional agudo un síndrome psicótico, como tal, como el que ya hemos visto, pero se asocia a este síndrome psicótico alteraciones o fluctuación del estado de conciencia, o nubilado, somnoliento, estuporoso, y ahí va. Este tema lo vieron ustedes, bueno, no sé, Gustavo lo vio con la doctora Jessica Barahona. También va a tener un síndrome de agitación, va a haber confusión, puede haber distractibilidad o inatención y desorientación. El manejo del síndrome confusional agudo o delirium es la rectificación de la causa orgánica que le está provocando. ¿Preguntas del síndrome confusional agudo? No, doctor. Ok, muy bien. Y el último de los síndromes, el síndrome de dependencia, es un deseo incontrolable por consumir la sustancia, por consumir más alcohol, por consumir marihuana, por consumir cocaína. Hay pérdida del control, cada vez está consumiendo más, y lamentablemente el cuerpo y la mente va adquiriendo tolerancia. Si hace un año comencé a fumar marihuana, yo me fumaba un puro de marihuana y con eso yo sentía como que me elevaba. Un año después, un puro no me hace nada y necesito fumarme 5 puros de marihuana para estarme a gusto. O antes con una cerveza me sentía cabezón, ahora me tomo 12 porque con una no hago nada. Entonces ahí va el deseo incontrolable, la pérdida del control y la tolerancia. Si yo no consumo alcohol, si yo no consumo marihuana, por lo menos 3, 4 días a la semana, entonces yo comienzo a sentir ansiedad, angustia, desesperación por consumir la sustancia. Dejo las otras actividades que no están relacionadas con el consumo del alcohol o la marihuana por dedicarme exclusivamente a eso. Y pese a que mi familia, que mi esposa, que mi esposo, que mi novio, que mi novia, que mis estudiantes, que mis jefes me están reportando que yo tengo problemas en el consumo del alcohol o de la marihuana, yo no dejo el consumo pese a las advertencias, estoy dentro de un síndrome de dependencia. Y ese es el tema de síndromes en psiquiatría, muchachos. No sé si tienen alguna pregunta. Doctor, con respecto a este síndrome, digamos, si el paciente pasa de una dependencia a una sustancia, por ejemplo, el alcohol o el cigarro o diferentes drogas, ¿cómo se maneja el paciente si pasa de una dependencia a estas sustancias y pasa a ser dependiente del medicamento? Después no puede dejar el medicamento. No, porque hay medicamentos, o sea, no todos los medicamentos van a causar dependencia, no todos los medicamentos. Entonces va a depender el manejo de estos pacientes con síndrome de dependencia, el manejo va a ser junto con la terapia. Tanto la terapia por un lado como el tratamiento farmacológico. Se busca el fármaco que menos dependencia va a causar. Por ejemplo, si el paciente es alcohólico o consume marihuana, yo voy a evitar en lo menos posible darle clonazepam o darle diazepam porque yo sé el poder adictivo que tiene esta droga. Gracias, doctor. Dele. ¿Alguien más, chicos? ¿Nadie? Igual yo voy a subir este video a la plataforma para que lo puedan repasar nuevamente. Les voy a mandar nuevamente la otra invitación para hablar de historia clínica. Así que vamos a dejar esta parte hasta acá. Ya les mando el otro enlace.
Listo. Vaya, gracias. Sí.